Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestro interés en este webinar al que damos hoy comienzo. Para el que no me conozcáis, soy el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que es la organización desde la que representamos pues a toda la profesión farmacéutica española, a los más de 75.000 farmacéuticos que están colegiados en nuestro país. La verdad que me alegra enormemente ver el éxito de esta webinar que hemos convocado desde esa escuela de pacientes con el que queremos contribuir a generar confianza en la población y a desmontar esos falsos bulos que cada día nos llegan a nuestros móviles o que vemos en las redes sociales, ¿no? Y para ello contamos con tres excepcionales ponentes con un gran conocimiento en la materia y que de una manera muy clara van a eliminarnos cualquier tipo de duda sobre las vacunas, ¿no?, que tanto nos importan, ¿no?, y que tantas preguntas están generando en la población. Carlos Mateos es periodista, es el director de Consalud y coordinador de Salud Sin Bulos. Él va a guiar esta mesa en la que también vamos a tener otros dos grandes ponentes, dos grandes compañeros. A Marian García, farmacéutica y conocida por todos vosotros como todos nosotros como Boticaria García, una gran divulgadora sanitaria. Y el profesor don César Nombela Cano, que es farmacéutico, es investigador en el campo de la microbiología, presidió entre los años 1996 y 2000 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido también el rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, de la que ahora actualmente es el rector honorífico, y es actualmente catedrático de microbiología también en la Universidad Complutense. Con ellos tres, yo os voy a dejar porque son los protagonistas de esta sesión, de la que estoy absolutamente seguro de que vais a disfrutar y que vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias a los tres y podemos comenzar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Es un placer, un honor acompañaros. Con el Consejo de Farmacéuticos habéis apostado desde el inicio por la colaboración con Salud Sin Bulos. Creo que al final entre todos tenemos que combatir esos bulos que están creciendo constantemente. Lo hemos visto durante la pandemia, hemos visto algo que nunca ha habido precedentes en la historia de la humanidad, tantísimos bulos. Y el problema ahora, como bien dices, es lo que está sucediendo ya con la vacuna, y creo que ahí la labor que estés haciendo como farmacéuticos en las farmacias para orientar a los pacientes y para orientar también a la población en general a través de las redes sociales, pues es impagable y es absolutamente necesario en estos momentos de infodemia. O sea que nada, agradecidos, y también pues un honor estar con Marian y con César. Y bueno, recordaros que podéis, a todos los que nos estáis viendo, que podéis hacer preguntas en el apartado de preguntas, que está habilitado como tal. Vamos a haceros también unas preguntas abiertas a todos, pues para conocer vuestra opinión sobre los bulos en vacunas. Y bueno, pues como bien ha dicho Jesús, doy una pequeña pincelada un poquito más de César y Marian. César, como bien decía Jesús, es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense, tiene un largo currículum. La verdad que sería imposible resumirlo todo, pero bueno, básicamente lleva más de 30 años enseñando en el ámbito de la microbiología y la farmacia. Ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, ahora es rector emérito, presidente del Consejo de Especialidades Farmacéuticas, de la Comisión Nacional de Especialistas Farmacéuticos y Microbiología y Parasitología, y ha formado parte del Comité Consultivo de Formación de Farmacéuticos de la Unión Europea. María García, como todos la conocéis como Boticaria García, es doctora en farmacia, graduada en óptica y optometría, también cuenta con el grado de nutrición humana y dietética, es profesora de nutrición en la Universidad Isabel I de Castilla, ha publicado diversos libros de divulgación, el último, El jamón york no existe, es todo un éxito de ventas. Bueno, es una de las divulgadoras, no me atrevo a decir que sea la que más, pero seguramente, de salud con más seguidores en redes sociales, tiene más de 500.000 de seguidores. Bueno, colabora en un montón de medios de comunicación y también tenemos el honor de que sea embajadora de Salud Sin Bulos.
Y bueno, pues con estos ponentes vamos a desmentir algunos de los bulos de vacunas que están empezando a circular y que seguramente van a crecer en el momento en que la vacunación llegue a la población general. Bueno, simplemente por poner un poco en el contexto de cómo están los bulos en el ámbito de las vacunas, hay que decir que esto es precisamente en el ámbito de los bulos en salud es donde más se han estudiado, cuál es el comportamiento de las comunidades llamadas antivacunas. Muchas veces tenemos que admitir que el llamar antivacunas a todo el mundo que tiene dudas sobre vacunas genera justo el efecto contrario, genera que haya personas que sean reacias. Hay que tener en cuenta, por lo que se ha visto en estudios, que los antivacunas no son tantos, pero sí que es verdad que son muy activos. Las comunidades de antivacunas están muy bien organizadas, están mucho mejor organizadas que las comunidades pro vacunas. Eso pasa en todos los países occidentales. Entonces, lo que ocurre es que lo hacen muy bien a la hora de captar los indecisos, ¿no? Que es realmente donde está la masa de la población y yo creo que es donde todos tenemos que centrarnos a la hora de actuar y conseguir esa inmunidad de rebaño también en el ámbito de la información, ¿no? Ya la hemos calificado toda esta desinformación como infodemia, que nos está invadiendo, que se ha multiplicado con la pandemia. ¿Y qué consecuencias tiene los bulos que están circulando sobre las vacunas? Pues sobre todo, ahora lo trataremos un poquito más en detalle con estos grandes panelistas. Bueno, pues uno de los bulos que más circula o de las dudas que más circula es, bueno, pues cómo es posible que las vacunas se hayan podido aprobar en tan poco tiempo, si realmente no son seguras, si no son eficaces. Y bueno, esto al final la consecuencia que tiene es que mucha gente pues es reacia a vacunarse. Se hizo pues una encuesta del CIS en el que se veía que 6 de cada 10 españoles querían esperar a vacunarse, que querían ver un poco cómo funcionaba. Realmente incluso cuando se tuvieron datos de las vacunas, se pensaba que esos datos de eficacia de las vacunas iba a provocar que la gente tuviera más confianza y tuviera más deseos de vacunarse. Y bueno, pues en la siguiente encuesta que se hizo del CIS, ya a finales de noviembre, se vio que no, que para nada, que incluso había gente más reacia todavía, ¿no? Esto es una tendencia que ya ocurre desde hace mucho tiempo en el ámbito de las vacunas. Hay una encuesta internacional que se hizo en 2019 en la que se veía que los países más desarrollados son justo los que son más reacios a las vacunas, justo los que tienen más información. Y yo creo que hay un dicho que nos podemos quedar, que yo creo que, Marian, tú lo has dicho alguna vez, que en los países subdesarrollados no hay, o en los vías de desarrollo, no hay antivacunas, ¿no? Quiere decir que esto nos tiene que hacer reflexionar que en el estado de bienestar que tenemos lo debemos a las vacunas y precisamente los bulos se lo permiten pues difundirlos gente que está aquí gracias a las vacunas, ¿no? A que ellos tuvieron vacunas, a que sus padres tuvieron vacunas. Y bueno, pues nada por mi parte, agradecer desde Salud Sin Bulos el contar con el Consejo de Farmacéuticos y con Marian y César en este caso. Y vamos a empezar, si os parece ya, pues haciendo pues algunas preguntas a Marian. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo ves todo este movimiento de los antivacunas? ¿Crees que han ganado fuerza durante la pandemia? O por lo menos, desde luego, creo que más notoriedad han tenido, ¿no? ¿A qué crees que se puede ver? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar deciros que para mí es un inmenso placer compartir esta tarde con vosotros por muchos motivos. Por ti el primero, Carlos, que sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que soy embajadora de Salud Sin Bulos, pero para mí es muy especial también por César, porque como comentaba el otro día en el mail, yo soy una de tantas que va diciendo por ahí que fui alumna suya, porque efectivamente fui alumna suya. Y entonces, bueno, pues para mí es un honor, bueno, tantos años después estar aquí me hace especial ilusión. Así que gracias, Jesús, Carlos y César. Y bueno, pues con respecto a tu pregunta, Carlos, lo has dicho muy bien. Realmente las encuestas van variando. Hay que definir bien lo que es un antivacunas y lo que es una persona que tiene dudas o que es anti la vacuna del coronavirus. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que se vacunarían, que están vacunadas contra, no sé, si tienen que irse a Senegal, como he ido yo, pues la fiebre amarilla, no tendrían ningún problema, sin embargo ahora no quieren vacunarse frente al coronavirus. Y es lícito que se planteen preguntas
Y ahí es donde tenemos que estar los profesionales sanitarios para dar respuestas. En España, la tasa de vacunación está en torno al 97%. Somos de uno de los países con más prima vacunación en Europa. A los niños se les vacuna prácticamente a todos. Hay otros países como Holanda, donde es en torno al 90% y ahí tienen que tener otras estrategias. Pero en España estamos muy bien, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son estas causas. Comentabas la encuesta del CIS. Realmente, en noviembre les preguntaron, ¿os vais a vacunar o no os vacunaríais ya? Y entonces el 47% dijo que no. O sea, casi la mitad dijo que no se vacunaría. Sin embargo, cuando llegó la vacuna, ya en diciembre, al poquito de poder vacunarse, ya era el 28% el que decía que no. O sea, es decir, poco a poco, una cosa es que de primeras haya habido miedo y otra cosa es que una vez que vamos viendo que se van vacunando millones y millones de personas y que esos efectos secundarios potenciales de los que había tanto miedo, bueno, pues realmente no están teniendo lugar, el ánimo se vaya aplacando. Aún así, es importante decir que gente en contra de las vacunas o gente sembrando miedo sobre las vacunas ha habido siempre. Os recuerdo el caso de Javier Cárdenas en el año 2017. El tema antivacunas, el titular antivacunas, siempre ha copado el clic, ¿no? O sea, siempre ha tenido interés y lo que nos tenemos que preocupar es por qué concretamente, qué estamos haciendo para que esta vacuna realmente genere tanta reticencia cuando no debería ser así. Sí, bueno, desde luego sí que ahí también le estamos dando una importancia a esta gente que se opone a las vacunas y ahí, es verdad, y tienes razón que hay que diferenciarlo de los indecisos, ¿no? Porque además hay estudios ahí al respecto que si se les califica a los indecisos como antivacunas, vamos a conseguir que realmente sean antivacunas, ¿no? O sea que, bueno, pues mira, precisamente esto de lo que estamos hablando, vamos a ver en un vídeo parte de este sentir popular que se está reflejando constantemente. No sé si podemos ver este vídeo que hemos grabado en la calle. Marian, tú al ver esto, o sea, después de toda la labor de divulgación que estáis haciendo, un montón de profesionales sanitarios, que yo creo que nunca en la historia, bueno, creo no, estoy seguro, nunca en la historia ha habido tantísima divulgación, de verdad que es admirable la cantidad de profesionales, han destacado mucho la labor de los farmacéuticos, en las redes sociales, haciendo toda esa labor de divulgación, aparte de las autoridades, etcétera. ¿Por qué sigue habiendo tantas dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas? Bueno, concretamente en el caso de la vacuna del coronavirus, o sea, puede haber muchos culpables, hay muchas cosas que se hacen bien, cosas que se hacen mal, pero a mí me gustaría poner el foco en tres cosas que se están haciendo concretamente mal. En primer lugar, por parte de las autoridades sanitarias, tanto con la vacuna del coronavirus como con otras muchas cuestiones, me refiero a gobierno, comunidades autónomas, la gente que está en el poder y que puede decidir, falta pedagogía. Falta pedagogía, pero a un nivel enorme. Tuve la suerte de entrevistar a Alberto Garzón en el mes de octubre y una de las cosas que le dije es, ¿pero por qué en el telediario no tenemos pedagogía? ¿No se está enseñando a la gente, en este caso, cómo poner una mascarilla o por qué es importante la vacuna? Me contestó que no podían intervenir el telediario. Bueno, yo entiendo que no puedan intervenir el telediario, pero yo trabajo mucho en medios y cuando hay elecciones se quita espacio a los telediarios porque se puede hacer esa propaganda o promoción electoral, como se llame. Creo que en un momento en el que se puede hacer un estado de alarma y privarnos de muchos derechos y de muchas libertades por un bien común, también se podrían intervenir en cierto modo los medios y hacer más pedagogía y que cíclicamente, sobre todo teniendo cadenas públicas y televisiones públicas, que cíclicamente se emitieran mensajes y eso no está llegando a la población. Yo he puesto la televisión hoy, las noticias, y en vez de ver ejemplos de vacunación o a lo mejor de políticos que les tocara vacunarse porque ya sean mayores o profesionales sanitarios, gente relevante, lo único que enseñan las noticias, lo único que estamos viendo son políticos que se vacunan cuando no les toca, políticos que cogen esa dosis. O sea, las noticias son esos políticos que se han vacunado sin la gente ante esa perspectiva, ante esa autoridad, ante ese liderazgo, ¿qué es lo que entiende? A mí no, creo que se puede hacer mucho más por parte de la gente que nos gobierna. En segundo lugar, por parte de los laboratorios. Llevamos asistiendo, no concretamente con las vacunas, sino con todo en general. También hoy ha salido el estudio de la Plidin, que te ves un telediario y ya te hacen la radiografía para todo.
Pues nada, ya han salido diciendo que la PIDIN ya funciona para esto, para el otro, un estudio en ratones. Ya hemos pasado por esto. Es 10 veces más efectivo que el Remdesivir. Ya hemos pasado por el Remdesivir y ahora el Remdesivir no. Entonces, la población no está preparada para que juguemos con esto. Los laboratorios deberían ser mucho más cautos y no lanzar esas notas. No, la culpa es de los medios. Bueno, la culpa es de los medios y de los laboratorios que lanzan notas de prensa porque los medios no saben que esos estudios han visto la luz si los laboratorios no lo comunican, ¿no? Y por último, los medios de comunicación, que estamos asistiendo minuto y resultado a lo que ocurre. Titulares como se vacuna del coronavirus y a los 3 días le cae un rayo. ¿Qué tipo de titular es ese? ¿Qué tipo de mensaje estamos trasladando con ese tipo de noticias? Entonces, yo creo que falta por parte de los gobiernos, por parte de los laboratorios, por parte de los medios, para empezar, luego podremos hablar de más, bueno, pues un compromiso quizá a lo mejor hay que hacer una estrategia de marketing, ¿por qué no? O sea, si no estamos convenciendo a la gente por otros medios, vamos a utilizar ese marketing que utilizan los antivacunas, vamos a hacer estrategias y esto lamentablemente teniendo mucho tiempo para prepararlo no se ha hecho. Entonces, con estos, partiendo de aquí, creo que es normal que el ciudadano de a pie que está en su casa ponga las noticias y diga, pues yo también dudo. Lógico. Sí, bueno, en la pandemia, bueno, cuando estaba haciendo el ensayo clínico, el año pasado, salió en titulares que había una persona que había fallecido y estaba en el grupo de placebo, ¿no? Y salió en titulares, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Ese es el problema a veces de los medios o de las webs en general, de buscar el titular, el click y desgraciadamente tiene razón. Y los antivacunas, la verdad, creo que lo están haciendo muy bien para su objetivo, muy mal para la salud pública, utilizando incluso los memes, etcétera. Pero en fin. Bueno, pues antes de ahora de pasar a César, que le tenemos aquí como, bueno, es una autoridad en todo esto y vamos a aprovecharte mucho, César. Gracias por acompañarnos. Antes de nada, quería pasar una pequeña encuesta a todos los que estáis asistiendo para preguntaros un poco vuestra percepción sobre las vacunas, ¿vale? No sé si podemos ver la primera de las preguntas que tenemos planteado. A ver si habéis notado desconfianza de las vacunas por haberse aprobado demasiado rápido, ¿no? Si creéis esto, que en vuestro entorno lo habéis oído, que la gente está desconfiando de que, bueno, las vacunas se han aprobado demasiado rápido y por eso, bueno, pues hay mucha desconfianza sobre eso. Eso lo habéis notado en la mayoría de la gente de vuestro entorno, más o menos la mitad, solamente una minoría, o no hay absolutamente a nadie de vuestro entorno que diga esto. Podéis votar cualquiera de las 4 opciones. Vale. Tenemos cerca ya de 1.500 personas participando. Y bueno, vamos a ver los resultados. Imagino que aquí tendremos en los asistentes tanto población general como profesionales sanitarios, que bueno, pues no siempre será el mismo entorno al que nos podemos encontrar, pero yo creo que esto todos en algún momento pues vamos trabajemos donde trabajemos, estemos en el barrio que estemos, vamos a cualquier entorno de amigos, de familiares, etcétera, y podemos encontrar cuestiones como esta. No sé si podemos ver ya la respuesta de esta primera. A ver. Bueno, pues realmente la mayoría habéis dicho que el 36%, la mitad el 35%, o sea que la suma es bastante elevada, el 71%, y solamente una minoría, el 28%, ninguno 2%. Bueno, perfecto. Otra pregunta. Si en las personas de vuestro entorno habéis notado desconfianza sobre las vacunas basadas en la tecnología del ARN mensajero, que ahora le preguntaremos a César más en concreto sobre este tema. Sí, este tema del ARN mensajero, que ya hace un año, nadie sabía prácticamente lo que era y ahora ya se oye hasta en las conversaciones en los cafés el tema del ARN, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Esa divulgación científica que no siempre se consigue de manera correcta, ¿no? Porque a veces se mezclan conceptos. Bueno, pues a ver qué opináis. Si habéis notado esa desconfianza en la mayoría de la gente del entorno, más o menos la mitad, en una minoría o en ninguna.
Vale, pues si habéis votado ya, vamos a ver si los resultados. Bueno, aquí está un poquito más equilibrado, ¿vale? Pero bueno, sí que va dando la mayoría es el 20%, la mitad el 24%, una minoría el 36% y ninguno el 19%. Bueno, el ARN es más desconocido, pero bueno, aún así sí que es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Esta desconfianza. Vale, ya por último, una última pregunta más personal. Si nos pudiéramos vacunar ya, seamos profesionales sanitarios, seamos pacientes, si nos preocuparían los posibles efectos secundarios de la vacuna. Nada, un poco o mucho. ¿Vale? Si nos dicen, oye, mira, te toca ahora mismo vacunarte, tienes la posibilidad de vacunarte ahora mismo, ¿estarías preocupado por esos efectos secundarios? Vale, pues cuando podáis vamos a ver los resultados. Bueno, un poco, mucho, un 16%. Bueno, se supone que los que nos estáis viendo pues ya tenéis cierto interés y estáis con información relacionada con los bulos de las vacunas, pero bueno, ya sí que hay un 16% que sí que tiene bastante preocupación. Bueno, pues vamos ya sin más a esto, justo este tema del ARN que hemos comentado antes. Y bueno, tenemos la gran suerte de contar con nosotros con César, que es todo un experto. Y bueno, pues César, te voy a pedir un ejercicio de divulgación como los que sabes hacer. Todo esto del ARN mensajero en las vacunas. Claro, podemos dar toda la explicación científica, pero una persona que, bueno, pues que no tiene conocimientos científicos y se le habla de repente de esta tecnología, de esta posibilidad, ¿no? Del ARN mensajero en las vacunas, si ya uno tiene dudas de algo que se introduce dentro del cuerpo, ¿cómo podemos explicarle a alguien o cómo podemos darle esa confianza de que, bueno, pues que el ARN, a pesar de cómo suena, no va a tener, pues, no va a tener consecuencias graves, que no va a alterar nada sobre el ADN, pues, como están difundiendo esos bulos? ¿Qué le podemos decir a esta gente que tiene esas dudas sobre el ARN? Buenas tardes. Para mí es también un placer participar en este acto organizado por la Corporación Profesional Farmacéutica y encontrarme con los preferidos o con quienes he dedicado mi vida, que es a formar farmacéuticos, la inmensa mayoría de mi vida profesional. Ver aquí a Marian, entre tantos que me encuentro por la calle o en el aeropuerto, donde sea, es un verdadero placer. La verdad es que una de las cosas que más pueden entusiasmarle a uno cuando se ha dedicado a la investigación en estos campos de la biomedicina y las ciencias de la vida, pues es ver el progreso. Y efectivamente, las vacunas de ácidos nucleicos, en concreto con ARN, pues son una novedad. No existían, como no existieron otras vacunas de toxoides hasta que se descubrieron que una toxina se podía inactivar y convertir en un toxoide y tendríamos la vacuna del tétanos o la vacuna de la difteria. Son una novedad, por tanto, las vacunas de ácidos nucleicos. Esto es fruto de un progreso que es lo que ha hecho pues, que efectivamente el desarrollo de la vacuna frente a la COVID sea la noticia científica del año 2020. Entonces, por lo que he visto en la encuesta, de todas formas, el recelo mayor lo despertaba la rapidez en el desarrollo, más que el que fuera una tecnología nueva para desarrollar estas vacunas. Lo que supone es lo siguiente. Los virus, y en concreto los coronavirus como el productor de la COVID, su material genético es ácido ribonucleico, que es un mensajero que cuando se encuentra con los ribosomas en la célula es traducido en proteínas. Esto es lo que hace. El virus infecta a la célula y su ácido nucleico se adueña de la maquinaria de síntesis de proteínas y produce proteínas víricas.
El ingenio que consiste en estas vacunas ha sido aprovechar precisamente para introducir una pequeña parte del ácido ribonucleico del virus, solo una pequeña parte, la que lleva la información para una proteína, que es la proteína S, la de la espícula, esa que le da aspecto de corona al virus, introducirlo en nuestro organismo y que sean nuestras propias células quienes sinteticen esa proteína. Como el organismo reconoce a la proteína como extraña, puede producir una reacción inmunitaria, desarrollar anticuerpos, desarrollar células de inmunidad, porque la inmunidad que buscamos con las vacunas, la inmunidad robusta, es una inmunidad en la que nuestro organismo reacciona contra el patógeno produciendo anticuerpos, inmunoglobulinas de diversos tipos, que son los anticuerpos, y activando células que producen inmunoglobulinas y que matan a las que están infectadas por el virus. Es una inmunidad humoral, anticuerpos y celular. Bueno, pues ese ha sido el ingenio. La pregunta es, ¿se había probado esto en vacunas en uso? No. Son las primeras, y hay que decirlo, y es una información que no pasa nada por compartirla. Lo que sí sucede es que como principio para vacunación se había experimentado mucho en otras vacunas, en animales y en diversas situaciones. El producir simplemente ácido nucleico que inyectado se introduce en el organismo y da lugar al antígeno y demás, pues esto es lo que hace, en primer lugar, que haya sido más rápido, más sencillo de fabricar y al mismo tiempo tiene también otras limitaciones. Por ejemplo, sabemos que la primera vacuna introducida, la de Pfizer, pues tiene una logística difícil porque el ácido ribonucleico es sumamente inestable. Por lo tanto, hay que conservarlo a temperaturas muy bajas, incluso a temperaturas no tan bajas, pero de congelación. Las muy bajas son menos 70, pero las temperaturas de congelación no duran mucho tiempo. Pero el logro es muy importante porque las pruebas que se han hecho, tanto preclínicas en animales y demás, como clínicas fases 1, 2 y 3, efectivamente de forma acelerada, porque estamos en pandemia, necesitábamos una vacuna, pues han aportado un número suficiente de datos para entender que la vacuna es eficaz y segura y por eso ya se está utilizando. Podemos comentar algo más de cuestiones que despiertan recelos porque tenemos que transmitir a la opinión pública en el lenguaje que pueda entender la información más correcta y desde luego cualquier medicamento, las vacunas son medicamentos y por tanto se investigan con arreglo a un proceso muy cuidadoso hasta producirse en lo que llamamos calidad farmacéutica. Una cosa que no se produce con esa calidad y con esa exigencia no puede ser considerado medicamento. Bueno, pues las vacunas son medicamentos con esa calidad farmacéutica. Efectivamente son así. Ahora bien, ningún medicamento carece en absoluto de efectos que puedan ser secundarios y que tenemos que conocerlos y controlarlos. Y así trabajamos en el mundo de la farmacia y en el mundo de la terapia. De hecho, mira, me ha llamado la atención que hoy era trending topic, pues una información que se repetía. Oye, que las vacunas tienen efectos secundarios y están dentro de lo esperado. La verdad que me llama la atención, digo, bueno, pero que eso es obvio, ¿no? Pero bueno, parece que parece que estamos descubriendo América ahora mismo con ese tipo de cosas, ¿no? Pues lógicamente, sí. Las vacunas han salvado más vidas que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad. Al margen de que efectivamente algún efecto secundario ha podido ser molesto, incluso en algún caso grave, pero más que cualquier otro medicamento, las vacunas han salvado vidas. Eso es. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que opina la gente sobre esto del ARN mensajero, que está ahora tan de moda y se está hablando tanto de ello. Y vamos a ver si podemos ver pues uno de los vídeos que hemos grabado. Pues César, este tema en concreto de la esterilidad, ¿qué podemos decir a este bulo, además que está circulando mucho, de que puede causar? Ha habido incluso alguna conferencia que se ha organizado en Latinoamérica sobre esto, ¿no? Que podía producir problemas de esterilidad. Vamos a ver, las vacunas de ácidos nucleicos, en concreto de ARN mensajero,
pues algunos, quizá con un tono un poco malicioso, han dicho, no llame usted a eso vacuna, sino llámelo terapia génica. Las vacunas clásicas, y hemos dicho que estas son nuevas, las vacunas clásicas lo que administran es antígenos que son el patógeno entero o parte del patógeno, virus, bacteria, vivo o muerto por el calor, vivo atenuado o muerto por el calor o muerto por tratamiento con agentes químicos. Es decir, administran proteínas y materiales del patógeno. En este caso, lo que se administra es un ácido nucleico para que nuestro organismo produzca las proteínas. Pero no cabe llamarlo terapia génica, porque terapia génica significa la utilización de procedimientos que cambien algún gen en un organismo enfermo por tener alguna deficiencia genética, que cambien ese gen. Y aquí no se cambia ningún gen. Aquí lo que se introduce es un ARN mensajero que da lugar a proteínas del virus y que son reconocidas como proteínas extrañas, y hay esa respuesta inmunitaria que es propia de las vacunas. Entonces, a la hora de buscar efectos y demás, pues algunos han dicho puede dar lugar, puesto que estamos produciendo un antígeno contra el que reaccionamos, puede dar lugar a reacciones autoinmunitarias. Los problemas autoinmunitarios y de alergias y demás son muy conocidos, son muy complejos, hay muchísimos, hay muchos muy estudiados y otros quizá no tanto. Ahora bien, la proteína de este virus que produce nuestro organismo cuando nos vacunamos y frente a la cual reacciona, está mucho más presente si el virus nos infecta. El virus nos infecta, tratamos el virus, lo combatimos a veces con fármacos y no decimos, bueno, es que la presencia de estas proteínas produce una autoinmunidad. Reacciones autoinmunitarias las hay producidas por patógenos. Eso es indudable. Ahora bien, nada ha demostrado que se produzca una reacción que además va precisamente en contra de la fertilidad de la mujer, como aquí se ha dicho. Anticuerpos contra la proteína S, es verdad que tienen reacciones cruzadas con algunos componentes de nuestro organismo, como los tienen los anticuerpos frente a otros muchos patógenos. Y ante eso, pues claro, solo cabe estudiarlo. Es cierto, y insisto, estas vacunas se han aprobado con todas las exigencias y también con el plazo más breve posible. Y en todas ellas hay el propósito de un seguimiento por lo menos a 2 años, con la ventaja, además, de que su administración pues significa ya que en pocos días, semanas, ya hay millones de vacunados. Por tanto, hay muchísima información que no ocurría normalmente en el desarrollo habitual de vacunas, pues a lo mejor se producía una vacuna destinada a tales sectores de población, a niños en tales edades. Además, no, ahora ya tenemos millones de vacunados y por lo tanto pues, tenemos millones y millones de posibles observaciones que tenemos que seguir. Y en eso se está también. Ahora, no hay ninguna razón científica para decir este antígeno va a producir autoinmunidad necesariamente, que además conduce a esterilidad. Lo mismo quiero decir, la infección por el virus no conduce a esterilidad y cuando nos infecta el virus, pues naturalmente que está ahí esa proteína y otras muchas de este virus y además reaccionamos contra ellas en nuestro organismo. Por tanto, es buscar a una cosa que puede tener su fundamento. Reacciones autoinmunitarias, las conocemos con otros muchos patógenos. Reacciones que la infección por un patógeno produce con el tiempo en algunas personas. Aquí, en lo que se ha observado en el periodo de ensayos fase 3, que además se han ensayado estas vacunas, la exigencia es ir por lo menos a 30.000 voluntarios. En algunas se va a 40 y tantos mil. Se comparan mitad vacunados y mitad placebos. No hay nada que indique que hay ese problema. Vale, y bueno, también este tema yo creo que ha aclarado, también lo ha estado comentando esto respecto al ADN, pero vamos a ver también un testimonio que nos ha llegado sobre este tema de la posibilidad de alteración del ADN. No sé si podemos reproducirlo.
Bueno, pues yo creo que esto queda claro, este tema de la alteración del ADN que no se produce, pero no sé si quieres añadir algo más, César. Quizá se pueda añadir todavía un comentario más, que además es el siguiente. Algunas de las vacunas en desarrollo, y alguna en España bastante destacada, resulta que emplean no ARN del virus, que es lo que existe de manera natural, sino ADN del virus, es decir, ácido desoxirribonucleico complementario del ácido ribonucleico del virus. Por tanto, sería ADN del virus, con las secuencias del virus, pero que no existe en la naturaleza. Esto también puede servir para vacunar y está sirviendo para vacunar frente a otros organismos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a producir modificaciones genéticas? La terapia génica, que induce modificaciones genéticas en el ADN, es una terapia muy compleja. Realmente, cuando queremos tratar una enfermedad genética, que hay muchas y especialmente dentro del grupo de las enfermedades raras, con el gen correcto, tenemos que emplear unos procedimientos muy sofisticados para lograr que el gen correcto se introduzca en el genoma de algunas de nuestras células. Para nada se emplea esto en este virus, es ADN complementario del ARN del virus. Por tanto, no hay ninguna razón lógica, por lógica científica, para pensar que vaya a haber una modificación genética de nuestros cromosomas, de los genes de nuestros cromosomas. Vale, antes de entrar luego nos están llegando ya preguntas a través del canal de preguntas, pero bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas también para Marian y para hacer así muy rápidas. Marian, vamos a entrar ahora, si os parece, más un poco en el papel del farmacéutico y, bueno, yo quería, Marian, preguntarte si crees que los profesionales sanitarios, tú decías que, bueno, ha faltado por parte de las autoridades sanitarias pedagogía. No sé si se puede hacer alguna autocrítica y puede haber profesionales que todavía no han sabido hacer esa pedagogía necesaria a la población. Si, bueno, pues a veces se oye, ¿no? De decir, oye, no mires un profesional sanitario que le dice a un paciente, no mires en Google porque todo es falso. Y al final eso quizá crea una desconfianza. Te lo digo porque nosotros desde Salud Símbolos hicimos una encuesta con Doctoral y a profesionales sanitarios y los propios profesionales nos decían que los pacientes estaban desconfiando cada vez más de ellos, ¿no? Debido a toda esta desinformación. Entonces, no sé si puede haber una parte de responsabilidad del profesional sanitario de no saber orientar al paciente. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, ahora mismo el paciente está en Google y eso nos obliga a los sanitarios a anticiparnos a las dudas y a la formación. Obviamente, no podemos poner la mano en el fuego por los farmacéuticos y los equipos de las 22.000 farmacias que hay en España, pero estamos hablando hoy, no sé cuántas personas hay conectadas, pero antes de empezar había 700 personas, 700 personas que están, ¿perdona? 1.500 ahora mismo. 1.500 farmacéuticos o personas interesadas en la salud, 1.500 que se dice pronto, que están pasando esta tarde de martes, que tienen otras cosas que hacer y la están invirtiendo en formarse. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la importancia de la formación y de la importancia de que el Consejo General organice este tipo de webinars, que son fundamentales. Y a mí me consta que el éxito de los webinars del Consejo General ha sido apabullante a lo largo de estos meses que llevamos de pandemia y que están ahí dando la información que hace falta. ¿Qué necesita el farmacéutico para tener esa credibilidad? Pues formarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues todos sabemos que hay fuentes fiables, la OMS, los CDC, el HNS, pero no sé si a lo mejor dar alguna pincelada de algunas de las fuentes que quizás son menos conocidas. Está la guía COVID del Carlos III. Yo os recomiendo que entréis porque hay información tanto para pacientes como para profesionales sanitarios en todos los niveles de divulgación, desde los últimos trabajos científicos y se actualiza cada semana. O sea que cualquier duda que tengáis de algún tema es una información accesible que está en castellano y que está hecha y curada cada semana. Luego hay otros medios que también son interesantes para seguir, quizá más para metértelos en vena, ¿no? Porque a lo mejor llegas a casa y no te apetece ponerte a leer papers, pero seguir medios como, por ejemplo, The Conversation, que es una iniciativa
que aglutina a más de 120.000 investigadores. César lo conocerá también, investigadores, académicos. Es una iniciativa sin ánimo de lucro que recibe apoyo pues, de Oxford, de Cambridge, de la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea que realmente es una fundación que lo que hace es recopilar a gente independiente, investigadores académicos y hacer artículos de divulgación que igual para el común de los mortales se queda a un nivel un poco elevado, pero para un farmacéutico, para un profesional sanitario es fantástico. Y luego seguir en redes sociales a gente que está divulgando en primera línea en la pandemia, pues como por ejemplo el inmunólogo Alfredo Corell, si tenéis dudas de vacunas, pues es fantástico, o Alberto García Salido, que es un pediatra intensivista. Esta es información, pues si estamos en redes sociales, igual es más sencilla, ya digo, como para metérnosla en vena. Es imprescindible que los farmacéuticos tengamos ese valor y, ojo, no solo nosotros, sino los equipos. Tenemos que formar también a todos los equipos y a cualquier persona que está trabajando en la farmacia y que va a tener interlocución con los pacientes. Los pacientes, yo creo que confían en sus farmacéuticos, no lo creo, lo sé. Los farmacéuticos confían en sus pacientes y pese a que allí en primero de pandemia hubo algunas polémicas sobre es que si las mascarillas eran caras, eran baratas, eso por suerte pasó. ¿Y con qué se ha quedado nuestro paciente? Pues con que nosotros somos los que estamos ahí. Cuando todo está cerrado, cuando con otros profesionales sanitarios, por los motivos que sea, solo pueden hablar por teléfono. Conozco mucha gente con COVID que no ha podido visitar a sus médicos, todo es telefónico, pues el farmacéutico está ahí, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esa capilaridad y esa cercanía con el paciente para demostrarle que estamos formados, darle la información que necesita y ofrecerle, igual que os digo, estas fuentes que a ellos, la OMS tiene información para pacientes, los CDC tienen información para pacientes, Salud sin bulos es información para pacientes. Vamos a darles a los pacientes esas claves para que ellos digan, oye, no solo me voy con un consejo, sino me voy con dónde puedo encontrar más información. Genial. Bueno, pues ahora os pido un ejercicio de brevedad para ser concisos y poder después meter preguntas de la audiencia, que están llegando muchísimas. Entonces, bueno, tenemos, no sé si podemos ver también un vídeo que teníamos sobre las dudas de la vacunación. No sé si los compañeros lo pueden reproducir. Pues realmente lo que nos venían a decir, que yo creo que la duda que sale mucho en la calle es esto de cómo se ha aprobado tan rápido. ¿No habrá habido algún tipo de acuerdo por debajo, algún tipo de chanchullo, algún tema oscuro? Que eso siempre lo aprovechan pues todos los negacionistas, ¿no? De que hay una conspiración de los gobiernos, has citado a la Fundación Bill y Melinda Gates, que a pesar de todo lo que están haciendo por ayudar a la vacunación de millones de personas, pues bueno, mucha gente siempre intenta buscar intereses ocultos ahí detrás y conspiraciones, hay gente que le encanta todo eso. Y en este caso, César, ¿cómo podemos decir algo rápido a la gente que tiene dudas sobre esa eficacia y seguridad de que no se estén dando los datos exactamente? Antes has comentado que, bueno, que se han hecho muchas pruebas, pero trasladar ese mensaje, ¿no? De que todos esos datos son públicos, además se pueden consultar, no hay nada que dé la posibilidad de que haya sido manipulado. En los países occidentales, para la aprobación de medicamentos dependemos de las agencias que tienen esa responsabilidad. Lo hacen de acuerdo con el criterio de expertos independientes, que examinan los datos, que vigilan que se aporten y tienen procedimientos de aprobación rápida para situaciones que lo que así se requiere. Realmente perder la oportunidad de salvar muchas vidas con vacunas por demorar demasiado no sería adecuado. Y entonces, efectivamente, se ha hecho por un procedimiento mucho más rápido que el habitual, que ha condensado las pruebas preclínicas en animales, las pruebas en humanos, en menos tiempo. Y ese menos tiempo, pues ha permitido comparar en situaciones normales
vacunados 20.000 con 20.000 placebos y ver que los placebos desarrollaban la enfermedad en un porcentaje importante y que solo un 5% de los vacunados desarrollaban la enfermedad, porque no hay vacuna que sea 100% eficaz. Realmente estábamos pensando que se aprobarían vacunas con un 50% de eficacia y estas se han podido demostrar con un 95%. Los procedimientos rápidos también conllevan un seguimiento mucho más exigente y en ellos está y se estará durante 2 años por lo menos. Vale. Marian, tenemos aquí una pregunta que ¿qué le podemos decir a los que relacionan la vacunación antigripal con un aumento de la gravedad de la COVID-19? Que eso es un bulo que ha circulado también. El aumento de la vacunación antigripal. Bueno, saber realmente explicando en qué consiste la vacunación del virus de la gripe y que realmente en el virus de la gripe, primero que otros años han sido virus muertos, este año creo que son fragmentos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la COVID. No hay ningún tipo de virus, ni siquiera en la vacuna del coronavirus, como muchísimo menos en la vacuna de la gripe. La suerte que hemos tenido es que afortunadamente la incidencia de la gripe es mucho menor, en parte porque ha aumentado mucho este año gracias a la campaña que se ha hecho, una concienciación. Fíjate que la vacuna de la gripe siempre ha tenido, así como el patito feo, ¿no?, de las vacunas. Este año se ha hecho un esfuerzo por aumentar la vacunación dentro de los propios sanitarios, que se vacunaban poquito, a veces en torno al 30%, y entre la vacunación y el uso de mascarilla, las medidas, la distancia, se ha disminuido mucho la incidencia y eso nos tiene que dar una pista para cosas que podemos hacer en otros años. Muy bien. César, nos preguntan si puede ser que tenga menos efectos adversos la vacuna de Pfizer Biotech que la de Moderna al incorporar menos cantidad de ARN mensajero. Realmente la dosis, efectivamente, una tiene menos cantidad que la otra, pero en este caso la cantidad de ARN realmente no es lógico pensar que tenga una influencia. Simplemente son las pautas que se fueron ensayando. Hay que decir que efectivamente eso comienza con elegir una dosis, un régimen, una forma y al final, pues si se revela como eficaz, pues es la que se aplica. Pero vamos, los efectos secundarios de estas dos vacunas que ya están en uso, la de Pfizer, BioNTech y la de Moderna, Institutos Nacionales de la Salud, hay que decirlo todo, están también, este es un ejemplo de desarrollo con el sector público norteamericano. Las dos vacunas reportan efectos secundarios, los que se han descrito, agudos, de carácter local, en el punto de la inyección, quizá alguno más sistémico, como algo de fiebre, molestias musculares y demás. Realmente lo que reportan son efectos secundarios muy parecidos. No hay ninguna indicación de que efectivamente la dosis, que en un caso es mucho mayor que en la otra, de ácido ribonucleico, influya en los efectos secundarios. Bueno, tenemos una pregunta que es muy para ti, Marian, que es, luego de que desmiento un bulo en mi publicación, ¿cómo mido o identifico que mis lectores cambiaron de opinión o ya no creen en el bulo? Yo creo que tú, los comentarios que tienes en tus publicaciones se ve clarísimo, ¿no? ¿Qué puedes decir? No he entendido la pregunta. Preguntan, una vez que desmiento un bulo en mi publicación, imagino que será pues un farmacéutico, pone Wilfredo Meza, sí. ¿Cómo mido o identifico que mis lectores cambiaron de opinión o ya no creen en ese bulo? Bueno, hay veces que no, la divulgación es una de las digamos, intervenciones más difíciles de medir, porque realmente muchas veces no puedes medir el impacto que tienen. Tú puedes hacer una publicación desmintiendo un bulo, si el lector no te contesta, pues no tienes, obviamente, y es uno de los grandes problemas, ¿no?, que dentro de la divulgación, cómo sabes si lo que se está haciendo es eficaz o es un brindis al sol. Pero yo creo que realmente si la divulgación que se hace o si ese desmentido del bulo se hace desde una manera constructiva, creo que las posibilidades de éxito son mucho mayores. Como comentabas al principio, ¿no? Si una antivacunas o uno que duda no le llames antivacunas. Pues ese tipo de bulos no trates a la gente de tonta
por pensar, por ejemplo, que las vacunas pueden tener reacciones anafilácticas. Bueno, algunas hay, lo han oído y casi todos los bulos tienen una patita de verdad que se amplifica de mala manera. Lo que hay que hacer es desmontarlo. O sea, por ejemplo, te dicen, no, es que las vacunas tienen polietilenglicol y eso, pues, si tú desmontas y explicas que el polietilenglicol es un compuesto que estabiliza al ARN, pero que también está en los laxantes, por ejemplo, como los que tienes en la farmacia, y lo explicas así, y explicas que las vacunas son al final, estas vacunas un poco como la nocilla, ¿no? Que tiene leche, cacao, avellanas y azúcar, pues esta vacuna lo que tiene es ARN, lípidos, sal y azúcar. Bueno, pues uno de esos componentes, ahí está el polietilenglicol. Si tú lo explicas de manera sencilla, será mucho más probable que si tú le dices a tu audiencia, las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas y ya está, y porque lo digo yo, y el que diga que es tonto. Así no vas a ninguna parte. No lo vas a poder medir, a no ser que él te interpele de nuevo. Pero desde luego, a futuro, sí que yo tengo la experiencia de muchos lectores que al oír bulos en otros sitios, si tú te anticipas y construyes, te dicen, oye, eso me suena que tú contaste que era de otra manera, ¿no? Y esa es la manera, ¿no? Un poco de tener ese feedback de que las cosas van funcionando. Bueno, la verdad es que hay estudios que se han publicado que es verdad que los bulos circulan a mucha más velocidad que la información correcta o veraz. Lógicamente, porque el bulo tiene una parte sensacionalista que no la tiene la información veraz, tiene una parte de exclusividad, algo nuevo que no tiene la información que está en el veraz, que está en todos los medios, lógicamente. Pero yo creo que con tus publicaciones, Marian, muestras que el contrabulo pues también tiene un impacto y llega a mucha gente y hay gente que lo agradece. Es verdad que a lo mejor tienes que emplear algún elemento diferenciador, ¿no? Igual que hacen los bulos, que emplean el humor, emplean mucho la emoción, pues bueno, tú lo haces también con ese humor. Alfredo Correll, que has citado antes, pues también ha encontrado también su lenguaje particular, ¿no? Pues a veces utilizando los elementos de Star Wars o la imagen muy gráfica, eso ayuda mucho a la divulgación. Yo creo que ahí es una batalla que yo creo que no sé si algún día la vamos a dejar de librar, pero los que fabrican bulos, los que lo divulgan, van a estar haciéndolo siempre. De alguna manera o de otra, bueno, pues lo que hay que intentar es contestarles utilizando los canales que veamos más eficaces posible. Cualquier estrategia, todo lo que ha estado comentando antes César, yo tengo aquí a mis luchadores de pressing catch que lo explico con virus, fragmentos que le faltan, cómo se mete. Bueno, pues a lo mejor para una persona, para captar su atención, hay que hacerlo así, o a lo mejor no, porque hay un perfil de público, como pueden ser personas con otro talante, que esto les parece una tontería y solo escuchan a una persona que lo explique de otra manera. Pero como somos muchos en el mundo, pues al final cualquier estrategia, si se fundamenta en el rigor, eso sí, no hacer una parodia porque sí, puede ser válida. Yo, si me lo permitís, añadiría una cosa. Contra los bulos, lo más eficaz tiene que ser el profesional sanitario. Uno tiene como referencia a su médico, su farmacéutico, su enfermero. Ese ámbito de sanitarios a los cuales referirse y a los cuales preguntar realmente tienen un papel mucho más clave en contrarrestar lo que son bulos que realmente traen esa desinformación. Sí, está claro. Hay incluso algún estudio que se ha publicado en población de Estados Unidos que los que creían más, por ejemplo, en Donald Trump, le preguntaban eso, eran los que más se creían las teorías de la conspiración y los que más confiaban en su profesión sanitario es los que tomaban más medidas de distancia social, etcétera, ¿no? O sea, que esa confianza en el profesional es básica. Pues para combatir toda esta desinformación. De hecho, aquí nos preguntan también que si hay una relación entre el nivel educativo, el hecho de no querer vacunarse y si cuánto influyen los medios televisivos y prensa en nuestra forma de tomar decisiones a la hora de vacunarnos. Podéis contestar los dos indistintamente. Bueno, hay una encuesta del CIS que has comentado antes en el que se había preguntado según nivel social, según intención de voto político. También a nivel social es verdad que tendemos a pensar que en estratos socioculturales más bajos pues quizá son más propensos a los bulos,
pero en esta pandemia quizás también nos ha sorprendido que desde estratos socioeconómicos y culturales altos, pues también se ha dado mucho pie a los bulos y a no querer vacunarse. Entonces, ahí no había en la encuesta del CIS, por lo que yo recuerdo, no estaba muy claro polarizado a un sitio o hacia otro, estaba repartido como el gordo. Bueno, hay estudios que se habían hecho sobre vacunas hace ya unos años, que justo la gente que más bulos difundía sobre vacunas, o por lo menos los que más se creían las teorías de la conspiración, que ya llevan ya muchos años, era gente que tenía más nivel educativo y más acceso a redes sociales. O sea que no, yo creo que tampoco es una garantía. No sé si, César, quieres añadir algo más sobre este tema. Bueno, vivimos en una sociedad muy mediática y efectivamente los mensajes cruzados a veces pueden confundir a mucha gente y en función de cómo se presentan, pues algunos apuntarse a una idea o a la contraria, dependiendo de cómo, de quién transmite los mensajes. Quizá, hombre, yo que toda mi vida profesional ha sido de investigador y he tenido etapas en donde, por ejemplo, se mencionó que he sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hubo un momento en que se produjo un vertido en la cuenca del Guadiamar, en Sevilla. Hicimos un seguimiento y yo creo que alcanzamos una gran credibilidad. Ahora, a base de transmitir mensajes claros, porque frente a eso estaba a veces la lucha política con conflictos en donde trataban unos y otros de explotar quizá algo en la cual los que tienen el conocimiento, los científicos, los investigadores, los profesionales sanitarios, deben transmitir un mensaje claro. Y eso debe de diferenciarse de lo que pueden ser posiciones más ideológicas, en las cuales, pues efectivamente, a unos les convencen unas por unos motivos y a otros otras. Pero aquí sí hay que insistir en algo que ha salido ya. La responsabilidad de los que tenemos los científicos y los profesionales de implicarnos en la comunicación, aunque a veces haya que esforzarse un poco porque uno puede estar más a gusto y más tranquilo en su entorno donde las cosas están claras, implicarnos en la comunicación y sobre todo los que sois profesionales de la información, pues tratar de transmitir ese mensaje con claridad. Esto es lo que dicen los expertos y son expertos por esto y por esto. Y luego, pues efectivamente, algunos utilizan esta posición para defender una medida y otros quizá puedan defender otra y todos ellos pretender tener más razón que el oponente. Pero ese mensaje nítido, científico, en este caso de carácter sanitario, porque la mayor parte de la información científica es sanidad, es así, pues tiene que ser cada vez más nítido y más claro y tenemos que esforzarnos en transmitirlo en un lenguaje asequible, claro. Muy bien. Bueno, yo creo que una de las características de los bulos, de que triunfan tanto, de que viralizan tanto, es que son muy simplistas. Entonces, claro, consiguen con un titular pues enganchar a mucha gente y a veces la explicación científica pues no es tan fácil y que requiere pues matices, explicaciones y bueno, pues la gente ante toda tanta desinformación o tanto ruido pues se pierde y es mucho más fácil tomar el camino rápido del titular, ¿no? Entonces, por eso os propongo ahora un ejercicio de pregunta que nos hace pues, un gran divulgador de la farmacia, Guillermo Estrada, Doc Pharma, que nos pregunta 3 preguntas y nos pide contestarlas con una sola frase, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo podemos conseguir. Marian, te hago la primera. Ha tomado muy poco tiempo en desarrollarse. ¿Cómo podemos contestar a alguien que viene con esto y contestarle en una sola frase? Bueno, lo ha contestado César antes. Yo creo que lo debería contestar él para sintetizar todo lo que ha explicado, porque ya ha hablado él de ello. Vale, la frase sería: el desarrollo de estas vacunas es acorde con el avance de la ciencia en la actualidad. Vale, la otra que nos dice, para contestar en una frase, no conocemos los efectos adversos a largo plazo.
El que queráis contestar. María César. Los efectos a medio y largo plazo se irán conociendo, pero podemos deducir muchas cosas por la información científica actual sobre la naturaleza de las vacunas. Vale, y luego la última. No soy paciente de riesgo. ¿Por qué debería exponerme a los posibles efectos adversos? No existen pacientes que no sean de riesgo. Todos estamos en riesgo si contraemos esta infección. Es mejor vacunarse y prevenirla que arriesgarse a padecerla. Muy bien, pues yo creo que lo hemos conseguido contestar en un tiempo récord, que esa es la clave en la divulgación. Bueno, nos preguntan aquí, bueno, muchas preguntas sobre los efectos secundarios, sobre el tema de si hay, bueno, por ejemplo, aquí nos preguntan si a la hora de ponerse la vacuna del COVID hay que firmar un consentimiento informado y si la respuesta es sí, ¿por qué si en otras vacunas no es necesario? Esto me trae un poco al bulo que ha surgido en algún momento, ya el año pasado, cuando ni siquiera estaba la vacuna, de que estaban obligando a vacunar, que yo creo que es un bulo que podemos esperar en los próximos meses, que ojo, que están obligando aquí a vacunar. No sé, María, si quieres contestar esta pregunta, ¿no? Si hay que firmar algún tipo de consentimiento informado y por qué en otras vacunas no es necesario. Desconozco la respuesta, no lo sé. No sé si hace falta o no. Realmente el consentimiento informado es necesario en cualquier tratamiento y mucho más en un tratamiento nuevo. Quiero decir, es necesario, si uno va a someterse a un procedimiento quirúrgico y demás, en un hospital, pues le dan la información y le hacen firmar el consentimiento informado. Es verdad que a veces y en un medicamento pues tenemos un prospecto que en teoría tendríamos que leer. Es verdad que el consentimiento para cualquier cosa y más en especial para una vacuna nueva, pues uno debe basarlo también en la confianza en el profesional que se lo recomienda. Realmente yo creo que el profesional sanitario ahí tiene un papel importante. Es verdad que entre la gente que ya se ha vacunado con estas vacunas, los casos así más llamativos que han ocurrido han sido algunas reacciones alérgicas de cierta intensidad, anafilácticas o anafilactoides, que fueron combatidas y que duraron poco, pero que surgieron, ¿no? Entonces, si alguien realmente está muy afectado por un problema de esa naturaleza, pues yo me asesoraría del médico que mejor me conoce y en su caso también obtendría consejo del farmacéutico para realmente someterme a todo esto. Ese es estar informado y consentir. Luego, que esto se formule en algunas ocasiones en la firma de un papel que acredite ese consentimiento, pues está basado efectivamente en que cuando se trata de un tratamiento nuevo, a veces pues se tiene que exigir. Y desde luego lo que está claro es que no es obligatorio vacunarse. Está claro que no es obligatorio. Otra cuestión es que alguien que pudiéndose vacunar sin tener ninguna contraindicación renuncie expresamente y entonces se expone a contagiarse y por tanto tendrá el mismo que tomar precauciones, o si no los demás, precauciones para que se contagie o no contagie a otros. Pero obligatorio no es, desde luego. Vale, una pregunta que surge, una inquietud y claro, en los casos de duda siempre los antivacunas se aprovechan. Es decir, vale, decís que es segura, pero claro, no se sabe la seguridad que puede tener a largo plazo. ¿Qué se le puede contestar a quienes plantean una duda que, por otra parte, es razonable? La seguridad al 100% no existe en nada en esta vida. Si yo salgo a la calle, me puede caer una cornisa si paseo por una acera. Y ha ocurrido.
Ya. Entonces, evidentemente, en la historia de las vacunas, pues claro que ha habido algunas reacciones a veces muy graves en casos extremadamente infrecuentes. Además, lo que tenemos que tener presente es que con cualquier medicamento podemos tener reacciones adversas y las vacunas no son ninguna excepción. Esa insistencia en los efectos a medio y largo plazo que mucha gente tiene, yo la veo razonable, porque efectivamente las vacunas se han aprobado por procedimientos abreviados de emergencia, lo que significa que vamos a seguir observando continuamente a medida que se vacunen. Pero vuelvo a decir lo mismo, en estas vacunas en concreto de la COVID está la cantidad de vacunados que pronto podremos tener muchísima información y que desde luego tenemos que seguir pendientes de la evolución de los vacunados y que en todo caso, si logramos evitar la infección, que ese es el propósito de las vacunas, el tratamiento preventivo, hay muchos más riesgos de infectarse que de desarrollar un efecto que, por otro lado, si nos infectamos por el virus, también a largo plazo podremos tener secuelas probablemente mucho más graves que las de la vacuna. Por eso, en unas condiciones en que en este mundo no existe el riesgo cero, eso es así, lo sabemos. La vida tiene sus riesgos, la sociedad en la que vivimos, el mundo, las apuestas que hacemos por el progreso de la ciencia y los nuevos... los aviones son muy seguros, pero también a veces hay accidentes, ¿no? Cosas así. Entonces, realmente, en este caso, lo que sí hay que decir es que el diseño científico de estas vacunas está basado en tal cantidad de información científica que no la hubo nunca, Hasta los años 80 se introducían vacunas cuyo patógeno productor de la vacuna prevenía una enfermedad producida por un patógeno que había sido conocido 100 años antes y no había vacuna y se desarrolló, o 50 años antes. Esto hemos conocido el patógeno en un año y en ese mismo año hemos tenido una vacuna. Pero lo hemos tenido gracias a una ingente cantidad de información que nos permite analizar todo tipo de datos. Sabemos, por ejemplo, las reacciones que despierta la COVID en forma de producción de anticuerpos, IgG, IgM, IgA, IgE. Tenemos todo ese elenco de información que nos permite postular que realmente es una vacuna que es segura y que se puede administrar. Vale, aquí nos preguntan Ángel Sierra de la Liga Reumatológica Gallega. Decía Marian que había 3 responsables y una de ellas era, imagino que sea de difusión de bulos, eran los medios de comunicación, ¿no? Y preguntaba, ¿por qué mienten a las personas con bulos cuando deberían tranquilizar a las personas confiando que siempre dicen la verdad? Bueno, más o menos lo que está preguntando es eso, que los medios de comunicación, bueno, generaliza un poco, pero bueno, que por qué mienten con bulos. Obviamente no todos los medios de comunicación son iguales. Yo esta mañana he estado en Radio Nacional con Pepa Fernández, que es mi jefa desde hace ya 5 años, y tenía bastante disgusto, lo ha dicho en antena, porque le habían llamado, en general, no, es que los periodistas son unos terroristas informativos. Bueno, pues que no tiene nada que ver unos periodistas con otros, ni unos medios con otros. Pero lo que sí que es cierto es que entre que los medios están sufriendo una crisis importante a nivel económico también, y eso es patente. La publicidad online no se paga igual que la publicidad en papel, las suscripciones de los medios no llegan a chutar como deberían. Los medios necesitan clics, porque los clics son visitas y los visitas es más publi. Entonces jugamos al ciberanzuelo o al clickbait constantemente. Pues resulta muy difícil decir, este medio es fiable, este medio no es fiable. Los medios generalistas
también va a depender del programa que sea, del director de contenidos del programa, incluso del mismo periodista que escriba el artículo en prensa. Por eso los referentes tienen que ser otro tipo de fuentes, las que hemos citado antes. Hay medios generalistas que informan bien y que informan mal. Entonces, yo entiendo que no debe ser la fuente primaria de información ni para el paciente ni para nosotros, y que mucha gente, por ese hartazgo informativo, precisamente, ha optado por esa desconexión digital y por querer, ¿no?, decir, bueno, pues fobia digital, y eso tampoco es, ¿no?, porque los medios están para informar. Bueno, justo aquí también nos pregunta María Manrique, una farmacéutica por lo que veo. Dice, Marian, ¿podrías decir a los medios, aprovechando tu presencia en los mismos, que no utilicen la palabra farmacéutica para referirse a la industria, a las empresas, los laboratorios, etcétera, que por economía del lenguaje están empleando mal, y que las mujeres licenciadas en farmacia, es decir, las farmacéuticas de toda la vida, no queremos compartir? Espero que desde el Consejo también se defienda. No sé si bueno, sí, hablar de las farmacéuticas están haciendo tal y cual como las mujeres farmacéuticas, bueno, es un matiz semántico que se podría tener en cuenta. Pues nada, recojo la aportación. Yo me temo que esto es una batalla perdida. El ahorro del lenguaje, pues durante mucho tiempo decíamos siempre la industria farmacéutica o las empresas farmacéuticas. Ahora, pues cuando yo oigo las farmacéuticas, pienso si serán muchas de mis alumnas o más bien las empresas, ¿no? Normalmente por el sentido de la frase se deduce, sí. A mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no?, siempre con respecto a la industria farmacéutica. Es que a nivel de reputación en la población, en redes sociales, hay mucha gente que considera a la industria farmacéutica no que salva vidas, sino parece como que las pone al mismo nivel que la industria fabricante de armas, ¿no? Y resulta que con este esfuerzo de investigación ingente que se ha conseguido tener vacunas en tan poco tiempo, con esta eficacia brutal, ¿no? Que no se tiene con la vacuna de la gripe, por ejemplo, que lleva tanto tiempo, etcétera. Hay muchos bulos que están circulando de, bueno, pues que esto es una conspiración de la industria farmacéutica. A veces meten ahí a Bill Gates o George Soros según les convenga a unos otros. Pero bueno, siempre al final aparecen los malos de la película. O sea, han creado una vacuna que salva vidas y de hecho va a salvar pues a mucha gente de morir. Y bueno, pues siguen apareciendo, ¿no?, los bulos como los malos de la película, los que se están enriqueciendo con esto, los que ya tenían la vacuna preparada, lo que les viene fenomenal todo esto. No sé, ¿se puede contestar algo convincente a estas personas que opinan así, o creéis que eso es imposible ya de cambiar esa opinión? No, yo creo que a ver, es un recurso facilón muchas veces, pero por ejemplo, cuando Miguel Bosé dijo en su momento de gloria la farmacéutica Gavi, pues ahí fuimos muchos los que salimos a explicar que Gavi no era una farmacéutica, sino una alianza para la vacunación, donde estaba la ONU y UNICEF vacunando a la mayor parte de niños del planeta en zonas desfavorecidas. Y si alguien sale y lo desmiente, pues el que lo está escuchando al otro lado automáticamente cambia la percepción porque estás desmintiendo, ¿no?, la historia. Pero aún así, aunque Gavi fuera una farmacéutica, tampoco tendría por qué ser malo. Yo creo que si después de lo que está ocurriendo ahora no sirve para mejorar esa imagen y esa percepción, pues bueno, pues algo estaremos haciendo mal también, y quizá desde los gobiernos se debería también hacer pedagogía en este aspecto y explicar por qué se está financiando a las farmacéuticas. Hay gente que ha criticado mucho esa colaboración público-privada, pero si desde los medios públicos no se puede sacar adelante la vacuna, pues tendrá que existir esta colaboración. El CSIC hay muchísimos ejemplos de colaboración público-privada fantástica y se están viendo ahora mismo durante esta pandemia. Entonces, bueno, pues ojalá más pedagogía sobre esto también. La industria farmacéutica es necesaria, como lo es la alimentaria, como lo son todas. Luego, si ha habido casos en que alguna empresa ha tenido algún comportamiento fuera de la ética o fuera de la ley y que ha merecido una sanción, pues eso también se debe conocer, pero para ejemplarizar y no demonizar a las demás, sino a aquellos
casos en que se ha podido cometer alguna irregularidad. En todos los campos lo hay y lo ha habido. Aquí nos preguntan también, Carmen Echave, que se identifica como profesional sanitario, ¿por qué creéis que se tiene tanto miedo hacia una vacuna para una enfermedad con la que cada día enferma y muere tanta población a nivel mundial? Pero si mañana se desarrollara un medicamento, por ejemplo, para el cáncer, que también se lleva mucha gente todos los días, nadie le pondría problema a que, bueno, en cuanto se aprobara, ¿no? Que nadie le sacaría ningún problema. ¿Y por qué hay esta obsesión con la eficacia y la seguridad de las vacunas, esta desconfianza que no habría, por ejemplo, con un medicamento para el cáncer? Nos está preguntando. Bueno, yo creo que probablemente algo de desconfianza habría, siempre hay desconfianza, pero aquí la diferencia es que la investigación frente al cáncer, pues quizá no estamos viviendo pues minuto y resultado lo que está ocurriendo. Cuando de repente hubo que paralizar los ensayos de Oxford en el mes de julio, eso fue titular y se abrieron los telediarios con eso, con las incidencias que pueda estar habiendo ahora mismo con algún fármaco frente al cáncer, no se entera nadie. Entonces, realmente esa exposición pública que está sufriendo la vacuna y que, en mi opinión, pues se debería matizar un poco, pero sigue existiendo, pues hace que tener tanta información no se pueda digerir bien, la gente no entienda que son procesos propios de los ensayos clínicos y que es algo habitual y que se genere la desconfianza. Aquí depende todo de la generalidad de la cuestión. Y como la COVID afecta a todo el mundo y todos nos vemos como en riesgo, pues realmente eso hace que florezcan de todo, desde la reticencia, los recelos, a lo que sea. El cáncer, pues, es un problema muy serio y claro, mucha gente a veces no se da cuenta y dice un nuevo medicamento contra el cáncer y a lo mejor alarga la vida 1 año como promedio. Y en cambio aquí, pues estamos en presencia de un problema muy serio que necesitamos medicamentos, porque estamos hablando de vacunas, pero efectivamente terapias más clásicas siguen siendo necesarias y siguen investigándose y probablemente las tendremos en breve, más que las actuales. Vale, os voy a pedir brevedad, que ya estamos acabando. ¿Qué bulos sobre vacunas del COVID os parecen más peligrosos y por qué? Quiero una reflexión a cabo. Bueno, a mí me gustaría, aprovechando que hay muchos farmacéuticos, hablar de algo que me han preguntado mucho en redes y a raíz de este webinar. Mucha gente me ha preguntado, les están diciendo en la farmacia que para qué se van a vacunar si es muy probable que luego pues haya una mutación y que la vacuna no vale, ¿no? Y que la vacuna a lo mejor no vale para las otras variantes que estamos viendo. Entonces, un poco lanzar ese mensaje de tranquilidad. Yo me he traído aquí mis 2 virus que me acompañan, que fue la mejor compra que he hecho en Decathlon nunca más, ever, porque esto, vamos, está amortizadísimo. Y explicar un poco, que se puede explicar en la farmacia a la gente, que realmente, como nos ha explicado, aquí se ve, aquí, como nos ha explicado César, la vacuna se hace frente a las espículas, ¿no? Frente a esos pinchitos que forman la corona del virus, y que efectivamente las mutaciones son constantes y que esas mutaciones lo que pueden hacer es que, bueno, pues algunas partes, algunas proteínas cambien, pero eso no significa que si nosotros nos hemos vacunado y tenemos unos anticuerpos aquí verdes que sirven para paralizar el virus, a lo mejor, aunque haya habido algún tipo de mutación, realmente ese pinchito verde lo sigue reconociendo el anticuerpo. Y lo que sabemos hasta ahora es que las variantes que hay, aunque hay variantes y hay mutaciones, los anticuerpos siguen sirviendo. ¿Cuál sería el problema? Bueno, pues que las mutaciones fueran demasiado grandes, de manera que esos pinchitos con el anticuerpo verde no funcionasen y entonces necesitaríamos un nuevo anticuerpo de color rojo. Pero ahí, como nos ha explicado César antes, tenemos la suerte de que estas vacunas de ARN mensajero son rápidas, podríamos hacer una nueva vacuna y en poco tiempo volvernos a vacunar. No tenemos que descartar ninguna posibilidad, tenemos que ser muy flexibles, pero tenemos que transmitir a las personas que ahora mismo, para las variantes que tenemos, la vacuna es segura y que la vacuna ahora mismo es la única salida que tenemos frente al virus. Y también a dar la vuelta, porque los bulos no son solo de que las vacunas no funcionan. Frenar también a esa gente motivada y venida arriba, que en cuanto se vacuna, se va a ir directa a darle un abrazo a su nieto, a su hijo o a su madre. Es tan importante insistir en que la vacuna es efectiva como en que hasta que no tengamos
esa inmunidad de grupo tan deseada, que de momento nos queda bastante en España al ritmo que vamos. Hasta que no tengamos inmunidad, tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de distancia, manos, mascarilla, ventilación, porque incluso estando vacunados no sabemos si podemos contagiar el virus. Así que es importante porque vacunándonos frenaremos la transmisión. Si en el caso de contagiarnos los síntomas serán más leves, pero por favor que nadie deje de usar las medidas. Sí, como ha dicho Marian, la posibilidad de reformular las vacunas es la gran ventaja de esas vacunas tan innovadoras de ácidos nucleicos, reformularlas en función de evolución del virus. Yo creo que el peor bulo es ese, poner pegas a lo más innovador que ha ocurrido, que es una vacuna basada en un principio nuevo, innovador y que traerá sin duda muchísimas más vacunas en el futuro. Bueno, no sé qué os parece. Durante el año pasado, a mí sí que me parecía muy peligroso cuando había bulos difundidos por algún profesional sanitario. Es verdad que son muy pocos y bueno, pues algunos no tienen absolutamente ya ninguna relación con la investigación ni con el ejercicio, ¿no? Como el premio Nobel Jean-Luc Montagnier, etcétera, ¿no? Y ha habido una viróloga en Estados Unidos, tuvo una repercusión enorme, a pesar de que se supo que esa viróloga pues ya no tenía ningún ejercicio profesional, que la habían echado del sitio donde trabajaba, etcétera. Pero claro, tiene tanta repercusión porque es un profesional sanitario, ¿no? Y se le da una dosis de credibilidad enorme, ¿no? A mí eso sí que me preocupa. No sé si creéis que eso puede ocurrir, ¿no? Que en el campo de las vacunas puede surgir algún profesional pues con deseo de notoriedad o que esté jubilado ya, pues no sé, tenga desconexión total de la actualidad por la razón que sea. ¿Cómo veis esa posibilidad? Montagnier no solo es un profesional sanitario, sino que es premio Nobel. Claro. Y realmente tuvo un mérito enorme en el descubrimiento del HIV, del virus del SIDA. En esta etapa de su vida, pues decidió apuntarse a una teoría, en este caso no era contra las vacunas. Lo que Montagnier formuló es que el virus podía haber sido fabricado o haber surgido de un laboratorio. Realmente hay que decir que actualmente hay en China ya trabajando, y el país ha estado reticente, pero ya ha admitido a una comisión de virólogos externos y también interna que están contestando un problema, una pregunta, mejor dicho, que está todavía muy pendiente, es ¿cuál es el origen del virus? Porque otros coronavirus pudo establecerse cómo habían pasado del murciélago a través de un animal intermediario al hombre y se habían convertido en transmisibles entre humanos. Esa pregunta persiste y, por tanto, formulársela es razonable. Lo que no es razonable es tal como lo afirmó Montagnier, porque las razones que daba pues no tenían, eran fáciles de desmontar. Fáciles de desmontar, pero tendremos que seguir viviendo siempre con eso porque las sociedades libres, pues también esa libertad de expresarse, la confianza tiene que estar en que la ciencia de peso y sea la que se acabe imponiendo y se acaba imponiendo efectivamente para hacer la mejor farmacia. La farmacia o es científica o no es. Y desde ahí pues lo podemos aplicar a todo ello, ¿no? Estamos en una sociedad en donde las ideas circulan libremente y hay gente que con libertad se expresa en contra de algunas cuestiones establecidas y tenemos que saber contrarrestar eso. Muy bien. Pues Marian, si quieres hacer alguna reflexión final, que ya vamos en hora. Simplemente animar a toda la gente que nos ha estado escuchando, bueno, en primer lugar, darles las gracias y animarles a que se sigan formando y a que con respecto a las redes, a los bulos, a la información, pues como hemos venido diciendo, la gente busca información en Internet, pero si la información que busca en Internet la encuentra de la mano de un profesional sanitario, y es un sanitario el que le da la respuesta,
pues la credibilidad aumenta. Ante leer un blog o unas redes sociales de un sanitario de alguien que no lo es, eso se han hecho estudios y la percepción del usuario cambia. Y eso es algo que se ha estudiado, que es así, que podemos aprovechar a nuestro favor para hacer el bien, obviamente, pero para hacerlo tenemos que hacer lo más importante, que es seguir estudiando como hemos hecho esta tarde. Así que muchísimas gracias a todos y reiterar el honor que ha sido para mí compartir este ratito con César y contigo, Carlos, y animar al Consejo General a seguir haciendo webinars de este tipo de interés general. Muy bien, pues muchísimas gracias. César, también gracias por participar. Si quieres decir algo más de cierre. Simplemente saludar a todos los que han estado presentes y que están todavía, muchos de ellos, y expresar mi convencimiento de que si por algo a uno le puede entusiasmar dedicarse a cualquier campo de la sanidad, en el caso nuestro la farmacia, es por ver cómo la ciencia se puede convertir en un factor de calidad de vida y de salud para la población. Muy bien. Pues nada, agradeceros vuestra participación, súper interesante. Siento que ha habido un montón de preguntas que nos han planteado y que no hemos podido responder por falta de tiempo. Bueno, yo os animo a que preguntéis, los que no sois farmacéuticos, pues a los farmacéuticos para cualquier duda que tengáis, que seguro que os la van a poder responder. Como decía Marian, los farmacéuticos, pues tenéis la suerte del consejo que está dando un servicio de apoyo fantástico. Voy a dar una pequeña primicia. Estamos preparando desde Salud Sin Bulos con el Consejo de Farmacéuticos y con muchas sociedades científicas una alianza contra los bulos en vacunas, en la que queremos hacer acciones de desmitificación de todos los bulos, acciones conjuntas, campañas. Yo creo que estamos haciendo todos una labor muy encomiable, pero si nos unimos yo creo que podemos llegar mucho más lejos. O sea que espero que podamos no acabar con los bulos vacunas, porque va a ser imposible, pero por lo menos ponernos un poquito de freno. O sea que gracias a todos y bueno, pues nos vemos en el siguiente webinar que el Consejo de Farmacéuticos tiene ya programado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.